va. Bueno, buenos días, Lorenzo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues encantado de volver, de estar aquí otra vez. Eso, ¿no? Ya empezando el año, aunque lo empezamos la semana pasada. ¿Qué tenemos para hoy? Ay, ¿qué tenemos para hoy? Yo no lo sé. Porque no sé si quieres entrar ya en materia o hacer alguna referencia a algo que se te ocurra que puede probar Rocío Muñoz, por favor. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Ayer porque he visto ahí que ha habido un poquito... de Twitter, ¿no? Y bueno, depende del nivel de valentía, todo depende. Rocío, lo que le eches. No, Rocío, no tengas problemas. Podemos empezar por una sesión de regresión hipnótica, podemos irnos a grabar psicofonías, Rocío, psicofonías, no cacofonías, a una casa encantada, o también podemos, pues por ejemplo, ya entrar en la parte de carnaza, la parte dura, y asistir a un exorcismo, por ejemplo. ¡Ostras, bueno, qué maravilla! sí. Bueno, este tiene que estar ahora Quiero ir dando también. saltos. Va a llegar Robert- aquí al estudio dando brincos. Robert dice Quiero que ir, se apunta también, ¿eh? Lorenzo, llévate a los niños a un exorcismo. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Pues mira, llevo un tiempo que estoy escarbando, ¿no?, en la parte de la leyenda, leyendas de España, de nuestro país, para ver si realmente hay visos de realidad. Voy buscando nombres y apellidos y lo que me estoy encontrando es alucinante. De hecho, esta misma Navidad he tenido la oportunidad de visitar esos lugares en los que se va a enclavar la última parte de esta serie tan exitosa, Carlos, ¿no?, del emperador Carlos Sí. I. Bueno, pues en todo lo que es la zona de la Vera, el monasterio de Yuste, una población maravillosa que se llama Garganta de la Olla, que es donde he tenido la oportunidad de estar, y siempre entrevistando, ¿no?, a testigos que ya son mayores, ¿no?, algunos de ellos octogenarios, que a pesar de todo tienen una memoria prodigiosa, que recuerdan las vivencias que ellos han pasado y que además te insisten en que de leyenda nada de nada. Y precisamente lo que os cuento hoy, lo que os traigo hoy, es parte de esa leyenda. Cuentan los ancianos que a finales del siglo XIX había una pequeña alquería, una aldea llamada la Puebla de las Ánimas, que se encontraba enclavada en el corazón de una de las sierras más montañosas de España, la Sierra de Cazorla, Segura, Las Villas, en la provincia de Jaén. Bueno, pues contaban que allí vivía un señor llamado José Requena Carmona, que cada día se iba a la alta montaña con sus apenas 40 ovejas, porque allí los pastos eran mejores. Bueno, pues uno de esos días en los que la tormenta empieza a arreciar, la tormenta se agarra además con fuerza a la montaña y es muy peligrosa en estas zonas porque te puedes caer por una barranquera, prácticamente salir corriendo por allí significa una muerte segura. Él empezó a descender la montaña y se dio cuenta que de repente, a lo lejos, oía el balido de una de las ovejas. En ese instante él pensó en seguir descendiendo porque parar era sinónimo de pasar la noche en este lugar. Pero tampoco se podía permitir el lujo de perder una cabeza, porque eso también significaba hambre para sus hijos. Bueno, pues en ese instante miró a su perro, fiel perro Sultán, y le indicó que descendiera la montaña como tantas y tantas veces había hecho. Y él empezó a buscar a la oveja. Pues bien, apenas media hora después la encontró detrás de una piedra. Se había caído. Nada, apenas 1,5 metros de altura, pero lo suficiente para que se le rompiera una pata. Ay, pobre. Y el animal estaba emitiendo unos lamentos terroríficos. Él en ese instante se desató un saco que llevaba a la cintura, introdujo en su interior a la oveja, se la echó a la espalda y empezó a descender. Lo que ocurre es que Requena Carmona empezó a notar, conforme descendía, que aquel saco cada vez pesaba más. Continuó descendiendo y se dio cuenta de que ese saco cogía cada vez más peso. A lo mejor porque le iba cansado el hombre, ¿no? Y el hombre pensó efectivamente, Juan, que podía ser producto del cansancio, hasta el punto en que ese peso se hizo insoportable. Y entonces cogió el saco, lo soltó en el suelo y se dio cuenta de que la naturaleza alrededor prácticamente había muerto. No se oía ningún sonido. La oveja, en este caso, había dejado de lamentarse. Sin embargo, en el interior del saco había movimiento. De hecho, había un movimiento bastante inquieto. Él, en ese instante, recordando las historias que narraban los viejos al calor de la lumbre, decidió abrir el saco. Pero antes se persignó. Y pena es que no lo hubiera hecho 100 veces, porque al abrir el saco, de allí salió una oveja, con los ojos rojos, y textualmente nos cuenta la leyenda que le dijo: «Peso, Requena». Él en ese instante empezó a descender el monte, miedo, mancho. como alma en este caso que lleva el diablo. Falleció tiempo después, pero siempre recordando que él, José Requena Carmona, el pastor de la Puebla de las Ánimas, había tenido un encuentro con el diablo. Esta es la leyenda a la que tuve acceso hablando con ancianos de la zona que aseguraban que era real. Pero esta historia me llevó precisamente a la zona de Garganta la Olla, en Cáceres. Y allí tuve acceso no solo a nombres, apellidos, sino a fotografías. ¿Dónde? En el cementerio. ¿Por qué? Porque antiguamente sabéis que los cementerios... ser en otro fuiste? sitio. Claro. En el bar del pueblo. Te fuiste al cementerio. Me fui al cementerio para comprobar que José Pancho Campo,
un pastor que en el año 1948 se encontró con algo imposible, había existido. Y efectivamente en el cementerio, sabéis que antiguamente, pues en determinados núcleos rurales, la gente pues no sabía leer. Entonces se colocaba la fotografía del difunto en la lápida. Bueno, pues allí estaba el nombre José Pancho Campo en este cementerio de Garganta la Olla y ahí estaba su fotografía. Este señor había asistido y además tenía familiares. Bueno, pues fui a los familiares y empecé a hablar con ellos. Y me contaron la historia que él vivió en el barranco de la Casilla en el año 1948. Él también era pastor, él también iba con sus ovejas y a altas horas de la noche, al igual que ocurriera con Requena Carmona, le arreciaba la tormenta y decidió meterse en un refugio. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese instante? Las ovejas quedaron fuera, él dentro. Encendió la lumbre y de repente cuando fue a azuzar la lumbre notó que en el exterior alguien se quejaba. Abrió la puerta y a apenas unos metros de ese refugio vio que había una presencia, dependiendo del testimonio te dirán que era alta o más baja, pero ensotanada, vestida de negro. Y él pensó en ese instante que eran monjas que iban camino del monasterio de Yuste. En una noche tan intempestiva, la invitó a entrar. Y esta monja, sin emitir sonido alguno, accedió al refugio. La cuestión llegó cuando él intentó darle conversación y aquella monja no hablaba. La lumbre se iba apagando, fue a azuzar la lumbre y al iluminar la estancia, ¿sabéis lo que vio José Pancho Campo? ¿Qué vio? Que aquella monja, y cito textualmente, tenía patas como las cabras. Vaya. Pero había bebido un poquito ¿Eso esa te iba a noche. decir? ¿Algún rebujito en el refugio o algo? Pues mira, no sé si había bebido o no, pero lo cierto es que hasta 15 años después, él, durante los 15 años que duró su vida a partir de ese instante, no volvió a subir jamás a esa zona de montaña por miedo al encuentro que repetía una y otra vez a quien quisiera escucharle que él había tenido. Por eso si vais a Garganta la Olla y preguntáis por José Pancho Campo, todo el mundo os dirá que fue el pastor que tuvo un encuentro con el diablo. Vale. El diablo en forma de monja Tú muda de con momento pata no lo de has cabra. visto, ¿no, Yo Lorenzo? de momento no y espero no verlo, me quedo con el testimonio. Bueno, igual si lo ves con Rocío es más agradable. Bueno, pues nada, dejaremos a Rocío para que luego nos haga crónica, ¿verdad? Bueno, pues Lorenzo, la semana que viene más. Pues la semana que viene más y esperemos que peor. ¡Lorenzo Fernández Bueno! Gracias.